Un joven campesino vivía feliz junto a su padre y su perro leal, pero una tragedia le arrebató todo. Su padre enfermó y murió, y poco después un incendio consumió su finca por completo. Vagó por otras tierras con el alma rota, acompañado solo por su fiel perro. Hasta que un día Dios lo guió hacia una vieja casa abandonada donde descubriría un antiguo tesoro que cambiaría su vida para siempre. Había una vez en una región lejana, donde los amaneceres pintaban los campos de oro y los ríos aún cantaban entre las piedras. Vivía un joven campesino humilde llamado Nayib, con su padre, don Mateo. Vivían humildemente en una pequeña cabaña hecha de paredes de barro y techo de paja en su finca. No tenían riquezas ni grandes tierras. Solo contaban con unas cuantas gallinas y un pequeño cultivo de maíz, de los cuales sobrevivían. Pero tenían algo que muchos habían perdido: fe, amor y esperanza. Don Mateo era un hombre trabajador de manos curtidas por la tierra y corazón lleno de bondad, al igual que su hijo. Desde pequeño le enseñó a Nayib el valor del esfuerzo y de confiar en Dios, por encima de todo. Hijo, le decía, la vida del pobre no es fácil, pero si caminas con fe y trabajas duro, Dios te abrirá los caminos cuando menos lo esperes. Nayib escuchaba esas palabras con el alma. Soñaba con algún día tener buena tierra, un pedacito de mundo, donde sembrar y ayudar a otros, pero sobre todo soñaba con nunca olvidar a Dios ni a los necesitados. Pero en aquella pequeña finca humilde no estaban solos. Los acompañaba un animal muy especial. Más que un animal, era un compañero fiel, un perro llamado Bruno. Era majestuoso a su manera, con el pelaje dorado por el sol y una mirada noble que reflejaba inteligencia y ternura. Aunque no era grande ni imponente, lo compensaba con su carácter valiente y una lealtad inquebrantable. Bruno conocía cada rincón de la finca, los surcos donde crecía el maíz, la sombra donde don Mateo descansaba, después del trabajo y el camino polvoriento que llevaba al pueblo. Siempre estaba atento, cuidando que ningún zorro se acercara al gallinero, ladrando con fuerza cada vez que el peligro rondaba. Para Nayib y su padre, aquel perro era parte de la familia. En los días de mercado, Bruno caminaba junto a ellos hasta el pueblo con el rabo erguido y la mirada curiosa, como si entendiera que llevaban en su carretano solo los frutos de la tierra, sino el esfuerzo de toda una vida. Allí, entre las risas de Piailles, los niños y el bullicio de los comerciantes, don Mateo vendía algunas cosechas, huevos frescos y miel, lo justo para sobrevivir con dignidad. Nayib, como buen amo, siempre se aseguraba de que Bruno tuviera comida y agua antes de sí mismo. Le preparaba restos del almuerzo, le acariciaba la cabeza y le hablaba como si fuera un hermano. Y en las noches, cuando el viento soplaba fuerte y el silencio llenaba el campo, Bruno se echaba en su pequeña casita al lado de la casa, como si supiera que su misión era protegerlos incluso en los sueños. Esa pequeña finca, aunque pobre, estaba llena de vida, de fe y de amor.
era un refugio donde 3 almas, un padre, un hijo y un perro fiel, vivían con la certeza de que Dios nunca abandona a los corazones sinceros. En aquellas noches tranquilas, cuando el canto de los grillos acompañaba al viento y el fuego de la lámpara temblaba en el rincón, don Mateo y Nayib se arrodillaban sobre el suelo de tierra. Allí, en esa casita humilde, daban gracias a Dios por cada día de trabajo, por el pan que nunca faltaba y por la salud que los mantenía en pie. Nayib, con los ojos cerrados y el corazón lleno de fe, levantaba su voz y decía: «Señor, bendice esta tierra que trabajamos con amor, que nuestras manos nunca se cansen y que nunca falte el fruto de nuestro esfuerzo. Danos fuerza para seguir sembrando, aunque el sol queme y la lluvia tarde en llegar». Y entonces don Mateo, con voz pausada y sabia, respondía: «Gracias, Padre, por darnos lo justo. No te pedimos riquezas, solo tu presencia en nuestro hogar. Si algún día nos bendices con abundancia, que nunca olvidemos compartirla con quien más la necesite». A su lado, Bruno, el fiel compañero, se echaba junto a ellos, observando con sus ojos brillantes y atentos. Y cuando Nayib terminaba de orar, el perro soltaba un pequeño ladrido suave, como si también estuviera dando gracias al cielo. Padre e hijo reían con ternura. «Mira, padre, hasta Bruno ora con nosotros», decía Nayib, acariciando su cabeza. «Claro, hijo, hasta los animales sienten cuando Dios está presente», respondía don Mateo con una sonrisa. Así pasaban las noches, envueltos en fe, esperanza y amor. Y, al amanecer, cuando el gallo cantaba, salían juntos a trabajar la tierra, a sembrar, a regar, a cuidar las gallinas y las plantas, siempre acompañados por Bruno, que corría alegre entre los surcos como un guardián del campo. Pero, como en toda historia, la vida, tarde o temprano, pone a prueba a los corazones más fuertes. Y aquel hogar humilde y lleno de fe estaba a punto de enfrentar su más dura prueba. La prueba llegó. El padre de Nayib comenzó a enfermar. Mientras trabajaba en el campo, Bruno comenzó a lamer a don Mateo de una forma fuera de lo común, como si prescindiera algo. Entonces las manos de don Mateo, antes fuertes y firmes, comenzaron a temblar al sostener la asada. Y su voz, que antes guiaba los días con esperanza, se volvió débil y pausada. Nayib sintió como el corazón se le apretaba, y entonces su padre cayó al suelo. «Padre, ¿qué te pasa?», gritó Nayib corriendo hacia él con el corazón desbocado. Bruno ladraba desesperado, como si su alma también sintiera el dolor del anciano. El padre apenas logró murmurar con voz entrecortada: «Hijo, no me siento bien». Sin pensarlo, Nayib lo cargó en su espalda, paso a paso bajo el sol ardiente, hasta llegar a su humilde casa. Bruno no se despegaba de ellos, caminando a su lado con un gemido triste, como si entendiera la gravedad del momento. Desde ese día, el fiel perro se convirtió en su guardián constante, velando por don Mateo, echándose junto a su cama y vigilando que nada le faltara. Desde entonces Nayib y su fiel compañero Bruno se convirtieron en los guardianes del hogar. Cada amanecer, mientras el sol pintaba de oro los campos,
Nayib tomaba una cesta con huevos, algo de maíz y algunas frutas, y bajaba solo al pueblo para vender lo poco que tenían. Lo hacía con la frente en alto, sabiendo que cada moneda serviría para comprar las medicinas de su padre. Mientras tanto, Bruno permanecía en casa vigilando la puerta, atento a cada suspiro de don Mateo. A veces se echaba a su lado y lo miraba con ojos que parecían entenderlo todo, como si también llevara su dolor en silencio. Cuando caía la noche, Nayib regresaba cansado, pero con el alma encendida. Se arrodillaba junto a la cama de su padre, tomaba su mano y con lágrimas contenidas oraba. Señor, gracias por este día. Gracias por las pruebas que fortalecen nuestra fe. Si es tu voluntad, que mi Padre sane, bendito seas. Pero si no lo es, dame fuerzas para aceptar tu plan con humildad. No nos abandones, Señor. A su lado, Bruno levantaba la cabeza y soltaba un pequeño ladrido como si también orara. El padre lo miraba con ternura y con voz débil le decía: Hijo mío, que sea la voluntad de Dios. Si me llega la hora, no llores. Recuerda que todo sucede porque así Dios lo permite y es con un propósito. No te alejes del camino del bien, Nayib. Que tu fe nunca falle, aunque el mundo te dé la espalda. Porque cuando el hombre lo pierde todo, si conserva su fe, aún lo tiene todo. Y así a Nayib le tocó trabajar más duro en el campo mientras Bruno cuidaba a su padre Bruno. Noche tras noche, las plegarias de Nayib y Bruno se mezclaban con el canto de los grillos y el suave resplandor de una vela. Era la luz de su fe, resistiendo en medio de la prueba. Pero lo que estaba por venir sería una prueba demasiado amarga para Nayib y Bruno. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba sobre las colinas, Nayib limpiaba con esmero las cosechas del día. De pronto, escuchó a lo lejos los ladridos desesperados de Bruno. No eran ladridos comunes. Eran los mismos que había escuchado aquel día cuando su padre enfermó. El corazón de Nayib se estremeció. Sintió un presentimiento oscuro que le heló la sangre. Soltó las herramientas y corrió a toda prisa hacia la casa con Bruno, adelantándose entre gemidos y aullidos. Cuando cruzó la puerta de su humilde hogar, el silencio le confirmó lo que su alma ya temía. Don Mateo, su padre, yacía inmóvil sobre la cama. Su rostro, aunque sin vida, conservaba una paz que sólo tienen los hombres que mueren en fe. Nayib cayó de rodillas temblando mientras las lágrimas le nublaban los ojos. Bruno aullaba con un dolor tan puro que parecía humano. Aquel fiel compañero no se separó del cuerpo de don Mateo ni un solo instante, lamiendo su mano fría como si quisiera despertarlo. Con el corazón destrozado, Nayib cavó una tumba junto al gran árbol, donde él y su padre solían descansar allí, con Bruno echado a su lado. Lo enterró con sus propias manos entre lágrimas y plegarias. Esa noche la tristeza lo cubrió todo. Nayib se arrodilló frente al pequeño altar de su casa y clamó a Dios. Por un instante, su corazón quiso renegar, quiso preguntar por qué. Pero entonces recordó las últimas palabras de su padre.
Todo lo que sucede, hijo mío, es porque Dios lo permite. Y con la voz quebrada, Nayib susurró: Señor, no entiendo tus caminos, pero los acepto. Si fue tu voluntad llevarte a mi padre, dame fuerza para seguir honrándote, aunque me duela. Bruno, acostado junto a él, levantó el rostro y soltó un pequeño ladrido, como si también orara. Los días pasaron lentos y silenciosos. La ausencia de don Mateo se sentía en cada rincón de la pequeña finca. El eco de su voz aún parecía vivir entre los árboles, y a veces, cuando el viento soplaba, Nayib juraba escuchar su risa lejana. La soledad se volvió su nueva compañera, pero no estaba del todo solo. Bruno, su fiel amigo, seguía a su lado, más atento que nunca. Nayib trabajaba duro, arando la tierra, regando los cultivos, cuidando a las pocas gallinas que quedaban. Cada amanecer lo encontraba en pie, con las manos agrietadas y los ojos cansados, pero con la fe encendida. A veces se detenía, miraba al cielo y decía: Padre, sigo aquí luchando como me enseñaste. Y Bruno con su cola alegre parecía responderle, moviéndose alrededor de él como si quisiera animarlo a seguir. Entre ambos había un lazo invisible, una unión más allá de las palabras. Pero la vida, como si quisiera probar aún más su fe, le tenía preparada otra dura prueba. Una sequía terrible azotó toda la región. Los días se volvieron ardientes, el suelo se agrietaba, los arroyos se secaban y las plantas comenzaban a morir. Nayib intentó salvar los cultivos, pero el sol era implacable. El viento, seco y caliente, traía consigo el olor de la desesperanza. Hasta que un día lo impensable ocurrió. Una chispa, quizás del calor o del viento, encendió la maleza. En cuestión de minutos, el fuego se extendió como un monstruo hambriento, devorando todo a su paso. Nayib corrió con desesperación, intentando salvar algo, pero era inútil. Las llamas arrasaron su pequeña finca, su casa y todos sus animales, menos a Bruno, que también se salvó. Solo el fuego consumió toda la finca de Nayib, como si Dios quisiera seguir probando la fe de Nayib. Cuando el fuego pasó de pie, entre el humo y las cenizas, Nayib cayó de rodillas. Las lágrimas se mezclaban con el hollín que manchaba su rostro. ¿Por qué, Dios?, gritó con el alma desgarrada. ¿Por qué me quitas todo? Primero mi padre, ahora mi tierra, mis gallinas. ¿Qué he hecho mal, Señor? ¿Acaso me estás castigando? El silencio fue su única respuesta. Solo el crepitar del fuego muriendo a lo lejos y el gemido del viento acompañaba en su dolor. Bruno, fiel como siempre, se acercó lentamente y lamió las manos de su amo, mirándolo con ternura, como si quisiera decirle que no estaba solo. Nayib lo abrazó con fuerza, apoyando la frente sobre su cabeza, y susurró con voz rota: Amigo, ya solo quedamos tú y yo, mi fiel Bruno. En medio de la ruina y la tristeza, solo quedaban dos almas, un joven quebrantador, un perro leal que no lo dejaría caer. Pero lo que no sabía Nayib era que aquella tragedia no había llegado para destruirlo, sino para forjar su destino. A veces el fuego que quema lo que amamos no,
viene a castigarnos, sino a purificarnos para que renazcamos más fuertes de entre las cenizas. Con el corazón hecho pedazos y el alma cansada, Nayib tomó una decisión dolorosa: abandonar la tierra donde había crecido junto a su padre. Aquella finca que alguna vez fue su refugio, ahora era solo un recuerdo cubierto de ceniza. Se despidió en la tumba de su padre y prometió que volvería. Se colgó una pequeña mochila al hombro, tomó un bastón de madera y con Bruno a su lado comenzó a caminar sin rumbo, buscando un nuevo comienzo. Cuando Nayib pasó por el pueblo donde solía vender junto a su padre, la gente lo miraba con compasión. Las voces se oían a su paso, susurrando con tristeza: «Miren, ahí va el pobre joven Nayib. Que Dios se apiade de él y lo bendiga». Nayib no respondía, solo bajaba la cabeza y continuaba su camino. Cada palabra que escuchaba era como una espina en el corazón, pero también un recordatorio de que debía seguir confiando. En silencio le hablaba a Dios mientras caminaba. «Padre Celestial, tú sabes lo que hago y por qué camino. No entiendo tus planes, pero confío en que aún hay propósito para mí». Bruno lo miraba moviendo la cola como si entendiera cada palabra. Ese día fue largo y la noche fría, pero Bruno nunca se apartó de él. Durmieron bajo los árboles, bebieron agua de los arroyos y compartían el mismo pedazo de pan. Bruno, aunque flaco y cansado, siempre iba adelante como si supiera hacia dónde los guiaba el destino. Así, entre pasos cansados y oraciones silenciosas, ambos comenzaron una nueva vida, dejando atrás el dolor, sin imaginar que lo que el destino tenía preparado sería mucho más grande que todo lo que habían perdido. Al amanecer del siguiente día, Nayib tomó su bastón, se echó la mochila al hombro y siguió su camino con Bruno a su lado. Caminó todo el día bajo el sol ardiente, atravesando campos y senderos polvorientos hasta llegar a una pequeña aldea. Su aspecto humilde y el cansancio en su rostro llamaron la atención de los aldeanos. Algunos murmuraban entre sí: «¿Quién será ese joven forastero? Viene acompañado de su perro y se le nota la tristeza en los ojos». Nayib, recordando las enseñanzas de su padre, se acercó con humildad a los pobladores buscando trabajo. Golpeó puertas, ofreció su fuerza y sus manos, pero la mayoría lo rechazaba. Algunos lo miraban con desconfianza, otros simplemente lo ignoraban. Esa noche, el hambre los golpeó fuerte. Ni Nayib ni Bruno habían comido nada en todo el día. Sin embargo, ninguno pensaba en rendirse. Cuando el sol se ocultó tras las colinas, Nayib caminó hacia las afueras del pueblo en busca de un lugar donde refugiarse. El viento soplaba frío y entre los matorrales divisó una vieja casa de barro abandonada, cubierta por el polvo y las enredaderas. «Aquí descansaremos, Bruno», dijo con voz cansada, pero esperanzada. Encendió una pequeña fogata con ramas secas, compartió con su perro el último pedazo de pan que le quedaba, y se recostó sobre el suelo áspero. A pesar del cansancio, antes de cerrar los ojos, juntó las manos y oró: «Gracias, Señor, porque aunque no tengo nada, aún tengo vida y tengo a mi fiel amigo». Aquella casa abandonada
se convirtió sin saberlo en su nuevo hogar. Al día siguiente, Najib se levantó temprano y salió a buscar trabajo en las fincas cercanas. En una de ellas, un hombre llamado Pedro, de unos 50 años y rostro bondadoso, lo vio y le preguntó: «¿Buscas trabajo, muchacho?» «Sí, señor», respondió Najib con humildad. «No tengo nada, pero sé trabajar la tierra». Pedro lo observó unos segundos. Vio el cansancio en su mirada y, movido por compasión, le dijo: «Está bien, te daré trabajo y ven, come algo. Se nota que tienes hambre». Najib agradeció con el corazón, y mientras comía, Bruno, sentado a su lado, movía la cola esperando su parte. Najib partió su comida y se la dio con una sonrisa. «Tú también te lo ganaste, amigo». Con el pasar de los días, Najib comenzó a trabajar como jornalero en aquella finca. Los demás trabajadores lo observaban con respeto. No veían en él a un mendigo, sino a un joven noble y trabajador. Algunos curiosos le preguntaron por qué andaba solo. Najib, con voz serena, les contó su historia: la enfermedad de su padre, su muerte, el incendio y cómo había perdido todo menos su fe y su perro. Los hombres lo escucharon en silencio. Algunos le pusieron la mano en el hombro y le desearon bendiciones. «Que Dios te recompense, muchacho. Tienes un corazón fuerte». Entonces uno de los trabajadores, intrigado, le preguntó: «¿Y dónde estás viviendo, Najib?» «En una casa vieja, abandonada a un par de kilómetros de aquí», respondió él. Los hombres se miraron entre sí con asombro. «¿En esa casa, la del terreno maldito?» «¿Maldito?», preguntó Najib sorprendido. «Sí, joven», dijo otro. «Dicen que allí hay enterrado un tesoro antiguo, pero un espíritu protege el tesoro y el terreno. Dicen que si alguien lo encuentra se volverá rico. Nadie ha podido tocarlo. Los que lo intentan son golpeados y echados por el espíritu». Najib sonrió con calma y respondió: «Yo no busco tesoros, amigos. Solo busco un techo donde dormir con mi perro y un pedazo de pan que compartir. Si hay algo en esa casa, que se quede ahí. Yo solo busco paz». Pero lo que Najib no sabía era que en ese lugar donde buscó refugio, en esa tierra que todos temían, estaba escondida su bendición. Esa noche, el silencio cubría todo el terreno. El viento soplaba entre las grietas de la vieja casa, pero para Najib sonido familiar, casi acogedor. Se arrodilló junto a su fiel amigo y levantó la mirada al cielo estrellado. «Gracias, Señor», susurró con voz cansada, pero llena de gratitud. «Gracias por este día, por el pan que me diste y por el buen hombre que me dio trabajo. Gracias porque, a pesar de todo, aún tengo a mi fiel compañero a mi lado». Bruno, acostado junto a él, emitió un suave gemido, como si también agradeciera. Era su forma de decir amén. Najib sonró, se recostó sobre el suelo de tierra y poco a poco el sueño lo fue abrazando. Bruno, fiel guardián, se quedó despierto, atento a cada sonido, vigilando el entorno como siempre lo hacía. Pasada la medianoche, alrededor de las 2 de la mañana, Bruno comenzó a gruñir. Su cuerpo se tensó.
Su mirada fija apuntaba hacia la oscuridad del rincón más sombrío de la casa. Nayib despertó sobresaltado. —¿Qué pasa, Bruno? —preguntó en Minnosete, voz baja mientras el perro no dejaba de gruñir. De pronto, el ambiente se volvió extraño, pesado. Un frío inexplicable recorrió la habitación, y la pequeña llama de la fogata se apagó sin viento alguno. Nayib sintió como la piel se le erizaba y su respiración se aceleró. Entonces, frente a él, en medio de la penumbra, una figura comenzó a materializarse. Una sombra alta, de rostro pálido y mirada profunda. Nayib retrocedió unos pasos temblando. «Dios mío, protégeme», exclamó con voz quebrada. El espíritu habló con una voz grave y lenta que retumbaba como un eco en las paredes viejas. «Oh, muchacho, ¿por qué has venido a mi terreno y a mi casa? ¿Acaso vienes por el tesoro que todos codician?» Nayib tragó saliva. Su voz temblaba, pero sus palabras salieron llenas de sinceridad. «No, señor. Yo no busco tesoros, solo busco refugio. He perdido todo a mi padre, mi hogar, mis cosechas. No tengo a nadie, solo a mi perro y a mi fe en Dios». El espíritu guardó silencio unos segundos. Luego su rostro antes pareció suavizarse. «He visto muchos hombres venir aquí», dijo con voz profunda, «todos con el corazón lleno de avaricia. Querían mi tesoro y mi terreno, pero no el descanso de mi alma. Por eso los alejé. Pero tú no tienes codicia, solo dolor, fe y nobleza». Nayib bajó la cabeza y con respeto respondió: «Solo deseo un lugar donde vivir. Si esta casa le pertenece, no la molestaré más. Mañana partiré». El espíritu extendió su mano espectral y una luz tenue comenzó a envolverlo. «No, muchacho, no partirás. Has sido elegido. Por tu pureza seré libre al fin. El tesoro que todos buscaron, con avaricia te será revelado a ti mañana. Cuando la medianoche caiga, hallarás mi descanso y con él tu bendición». Bruno, sin ladrar, observaba atento, como si comprendiera lo que sucedía. El espíritu agregó antes de desvanecerse: «Este terreno, esta casa y lo que yace bajo ella, ahora serán tuyos, porque sólo los justos heredan lo que el cielo prepara». Y con esas palabras el ambiente volvió a la calma. El frío desapareció y una sensación de paz llenó el lugar. Nayib, aún temblando, se arrodilló junto a Bruno y oró en silencio: «Gracias, Señor. Si esto viene de ti, que se cumpla tu voluntad». Esa noche durmió con el corazón agitado, sin imaginar que lo que ocurriría la próxima medianoche cambiaría su vida para siempre. Ese día, Nayib trabajó toda su jornada, pero su mente no dejaba de pensar en las palabras que el espíritu le había dicho la noche anterior. Aquel encuentro había dejado su corazón inquieto entre el temor y la esperanza. Cuando llegó la noche, oró a Dios con humildad, agradeciendo por tener trabajo y por la compañía de su fiel amigo Bruno. Luego se acostó a dormir mientras Bruno permanecía como siempre en guardia frente a la puerta. Pasada la medianoche, el silencio del bosque fue interrumpido por un gruñido bajo. Esta vez Bruno no ladró. El ambiente se volvió pesado
y una brisa fría recorrió la casa. El espectro se acercó lentamente y habló con voz profunda y tenebrosa. «Buen perro, ven aquí. Escarba aquí mismo». Bruno obedeció sin miedo y comenzó a cavar frenéticamente en un punto del suelo. En ese instante, el espíritu desapareció, dejando una neblina tenue en el aire. Nayib se despertó sobresaltado, aún medio dormido. Se incorporó alarmado al ver a Bruno escarbando con desesperación. «¿Qué haces, Bruno?», preguntó confundido. Entonces recordó las palabras del espíritu. «Titutatis, a la medianoche lo encontrarás». Sin pensarlo, tomó un palo y comenzó a cavar junto a su perro. De pronto, el suelo cedió y apareció un cofre antiguo cubierto de tierra y con un candado oxidado. Nayib tomó una piedra y lo golpeó hasta romperlo. Al abrirlo, una luz dorada iluminó sus rostros. Monedas de oro preciosas brillaban como si guardaran siglos de historia. En ese instante, el espíritu apareció por última vez. «Oh, muchacho, gracias por liberarme», dijo con voz serena. «Ahora puedo irme en paz. Goza de esta bendición y de este terreno que ahora son tuyos. Pero recuerda, ten cuidado. Hay corazones envidiosos que no soportan ver prosperar al justo». Y así el espíritu se desvaneció lentamente entre la niebla mientras Bruno movía la cola y Nayib de rodillas ante el cofre. Miraba al cielo con lágrimas en los ojos, agradeciendo a Dios por aquel milagro que cambiaría su destino para siempre. Pasaron los años. Nayib tenía ya 25 años, pero en su corazón seguía siendo el mismo muchacho humilde que había perdido a su padre. Durante todo ese tiempo, mantuvo perfil bajo. Continuó trabajando para don Pedro mientras, en secreto, iba arreglando el terreno que antes todos llamaban maldito. Con proas, contrató a algunos jornaleros honestos. Cercó los potreros, trajo aves y algunas vacas, y con paciencia convirtió la tierra en un campo próspero. Construyó una casa más digna, pequeña, pero hecha con sus propias manos, y las de quienes trabajaban con él. Llegó el día en que con el corazón ligero presentó su renuncia a don Pedro. «Gracias por todo, señor», le dijo. «Ahora dedicaré mi tiempo por completo a esta finca». Don Pedro le sonrió y le deseó bendición, pero la prosperidad siempre atrae miradas. En la misma región vivía un hombre llamado Edgar, astuto, codicioso y conocido por sus mañas. Cuando vio cómo la tierra de Nayib reverdecía, su corazón se volvió oscuro. Rumores empezaron a circular. Ese joven encontró el tesoro. La envidia caló hondo en Edgar. Determinado a conseguir lo que creía suyo por derecho, Edgar urdió un plan. No se le ocurrió otra cosa que valerse de la fuerza y el miedo. Reunió a 2 de sus secuaces, hombres que no dudaban en hacerlo sucio, y les habló. «Ese muchacho encontró algo que no pudimos. Parece que el espíritu lo eligió a él. Mañana es sábado. La gente no trabaja y la finca quedará sola. Será nuestra oportunidad. Lo secuestraremos, lo ataremos y le exigiremos que diga dónde escondió su tesoro. Si no habla, lo golpeamos hasta que confiese». Sus secuaces asintieron con ojos de serpiente. Prepararon sogas, capuchas y un pequeño carruaje,
que nadie en la aldea relacionaría con ellos. La codicia le nublaba la visión. El sábado amaneció tibio, y Nayib quedó solo en su finca, descansando con su fiel amigo Bruno. Ese día, Edgar y su sombrese acercaron con paso disfrazado. Fingieron ser transeúntes hasta que encontraron a Nayib en el patio. Pero en ese momento Bruno no estaba ahí con él. El perro se encontraba en los potreros. Edgar se presentó con cortesía falsa y palabras aduladoras, pero sus ojos buscaban otra cosa: el brillo del cofre. «Buen día, joven. He oído hablar de tus logros», dijo Edgar con voz melosa. «Admiro tu trabajo, joven. ¿Cómo lo lograste?» «Con trabajo y fe», respondió Nayib humilde, guardando en su mirada la calma de quien no teme la verdad. Edgar y sus secuaces, frustrados por no obtener información, se ocultaron cerca de la finca, esperando que cayera la noche. Sus corazones estaban llenos de codicia y oscuridad, pero lo que no sabían era que Nayib no estaba solo. A su lado permanecía su fiel guardián, Bruno, aquel perro que, aunque ya más adulto, aún conservaba la fuerza y el instinto del guerrero que siempre fue. La noche cayó, silenciosa y densa. Nayib salió al patio como cada noche para elevar una oración a Dios. Agradecía por su vida, por su trabajo, por el techo que lo cobijaba. Bruno se había quedado dentro de la casa descansando, pero atento. De pronto, entre las sombras, se escucharon pasos furtivos. 3 figuras encapuchadas emergieron de la oscuridad y se abalanzaron sobre Nayib. «¿Dónde está el tesoro?», gritó Edgar con furia. «Dinos dónde lo escondiste». Nayib apenas tuvo tiempo de defenderse. El ruido del forcejeo alertó a Bruno, que saltó de su lugar y con la energía de un rayo salió disparado hacia el patio. Su rugido resonó como un trueno. Bruno se lanzó sobre Quitocentum, los atacantes, con una fuerza que nadie esperaba. Mordió, gruñó, los derribó uno por uno, protegiendo a su amo con una ferocidad que solo nace del amor verdadero. «No puede ser. Este perro es una bestia», gritó uno de los secuaces mientras huían despavoridos hacia la oscuridad. Edgar, herido y aterrorizado, apenas logró escapar con vida. Desde esa noche, nadie más se atrevió a acercarse a la finca de Nayib. La historia del perro guardián del tesoro se extendió por toda la región, y el nombre de Bruno se convirtió en leyenda. Nayib de rodillas abrazó a su fiel amigo. «Gracias, Dios mío, por protegerme una vez más, y gracias a ti, Bruno, por ser mi ángel guardián». Los días pasaron y la vida volvió a la calma. Un tiempo después, Nayib decidió visitar la tumba de su padre en la vieja finca, aquel lugar donde todo comenzó. Se arrodilló frente a la tumba y con la voz entrecortada dijo: «Padre, ahora entiendo tus palabras. Todo lo que sucede Dios lo permite por un propósito. Si no hubiera pasado por la pérdida, la sequía y la soledad, nunca habría descubierto la fe ni la fortaleza que ahora me sostiene». Con respeto y amor, Nayib desenterró los restos de su padre para llevarlos a su nueva finca, donde construyó un pequeño altar bajo un gran árbol, símbolo de sus raíces y su legado. El tiempo pasó. La fama de Nayib se extendió por toda la región.
Todos hablaban del joven que lo perdió todo y al que Dios bendijo con el tesoro. Su finca prosperó, tuvo familia, ganado y muchos trabajadores. Pero su fe y su humildad nunca cambiaron. Y junto a él, hasta el último día, estuvo Bruno, su inseparable amigo, su guardián y su símbolo de lealtad eterna. El perro envejeció entre los campos que ayudó a proteger, recibiendo el cariño de todos. Cuando su hora llegó, Nayib lo enterró junto a su padre. «Gracias, amigo», susurró. «Gracias por acompañarme en cada batalla». Desde entonces, dicen los aldeanos, que en las noches tranquilas aún se escucha un ladrido protector entre los árboles, como si Bruno siguiera cuidando, fiel como siempre, el legado de su amo,